Entonces, tenemos acá en la que vemos un episodio de dos amigos que están enfrentando un momento muy complicado, ya que uno de ellos se va a dar cuenta cuál es la dimensión real del peligro que está corriendo su amigo. Amigos en armas y amigos guerreros que han forjado su amistad en batalla, que se han visto en peligro, se han ayudado y que también comparten, en alguna fuente bíblica se ve también un amor hacia el Señor. Para llegar a este punto, voy a utilizar un resumen que hace del capítulo 19 A. W. Pink en su obra La vida de David, sobre lo que ha pasado hasta el momento y en qué es lo que estamos. A. W. Pink dice, al final de nuestro último capítulo, el 19, vimos cómo para poder escapar del odio asesino de Saúl, David se refugió con Samuel en Naiot. Allí lo siguió su implacable enemigo, pero Dios intervino maravillosamente. 3 veces los mensajeros que el rey había enviado para arrestar a David fueron frenados e intimidados por el poder del Espíritu Santo. No solo eso, sino que cuando Saúl mismo llegó, el Espíritu de Dios lo sometió y lo sumió en una especie de trance extático. En el capítulo 19 que narró nuestro hermano Crosby hace un par de semanas atrás, nos hablaba de los intentos que hizo David de poder atrapar y obviamente matar a Saúl a David. Y uno de ellos fue cuando David huyó hacia donde estaba Samuel, en Nayot. Ahí fue Saúl y fue tomado por el Espíritu en varias ocasiones. Esto para poder demostrar de que Dios estaba con David. Él no se cansa de demostrar que está de su lado y lo mantiene a salvo. En el capítulo 20, el que vamos a analizar ahora, tendremos una mirada cercana a la amistad de todos los príncipes. Veremos cómo esta amistad se manifiesta en el cuidado que tienen entre la situación presente, también cómo la preparan para lo que va a pasar en el futuro, mediante el compromiso de un pacto. Y también cómo vamos a ver cómo uno de ellos, como ya lo leímos, Jonathan, se expone su vida para salvar la vida de su amigo David. He dividido este capítulo en 3 porciones para ir viéndolo. Uno, que abarca la amistad de los dos príncipes entre el versículo 1 al 23. El momento en que tiene que tomar partido Jonathan de los versículos 24 al 34. Y por último, el reflejo de la amistad de estos jóvenes en Cristo en el versículo 35 al 43. Vamos a partir con la primera parte, de los versículos 1 al 18. David huyó de Naiot en Ramá, después acudió a Jonathan y le dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que él trate de quitarme la vida? David, tras volver de Naiot, aún huyendo de su suegro, se presenta ante su cuñado, David, quien ha sido una persona que buscaba agradar y que describiría como ungido del Señor a Saúl. Y este cariño que tenía David con Saúl entraba en conflicto con la situación de Saúl queriendo exterminarlo y persiguiéndolo por varias partes. W. Pink sobre este punto dice lo siguiente, uno pensaría que en esta intervención divina en favor de David, la que hablábamos hace un momento, cuando fue tomado por el Espíritu Santo Saúl y fue obviamente oculto de sus intenciones, habría calmado todos sus temores y llenado su alma de alabanza y acción de gracias a aquel que se había mostrado poderoso en su favor. ¿Acaso no era evidente que Dios no quería que Saúl dañara a aquel que en su profeta había ungido? Pero David también era un hombre con pasiones similares a las nuestras, y a menos que la gracia divina obrara eficazmente en él, ninguna providencia externa serviría para espiritualizarlo. En el momento en que el Señor nos deja a nuestra suerte para probarnos, para mostrar lo que somos, la caída es segura. En este momento, David sale de la compañía de Samuel, desde Nayot, y se acerca hacia su cuñado. Esta confusión de parte de David, que ha pasado de estar dentro de la gloria que tenía como guerrero, hacia ser perseguido ahora por el rey, nuevamente estaba provocando una angustia, lo que le provocó a salir del refugio de Samuel. Tanto Elías como Moisés, José, que fueron hombres poderosos, también sufrieron de dolores y malestares, angustia y abandono. Incluso hasta Jesucristo estaba en agonía en el Getsemaní. Ante momentos de desesperación vamos a tener este tipo de ideas de poder salir de algún lugar de cobertura. El versículo 2 al 4 dice lo siguiente. Él le respondió, Jonathan, de ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre no hace cosa grande ni pequeña que no me la revele.
¿Por qué? Pues me ha de encubrir mi padre este asunto, no será así. Pero David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia ante tus ojos y pensará, que Jonathan no sepa esto, no sea que se entristezca. Ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Entonces Jonathan dijo a David, haré por ti lo que tú digas. Jonathan está realmente preocupado por su cuñado, por su amigo. Este, que ve a David asustado delante de él, lo busca calmar, lo busca poder ayudarlo, tratando de indicar que su estatus como príncipe le va a dar acceso a su perseguidor, poder hablar con Saúl y saber cuáles son los planes para tener una ventaja constante David referente a las acciones de Saúl. Obviamente acá Jonathan, a pesar de que ha sido testigo de todos los intentos de asesinato de Saúl, no asume cabalmente cuán enajenado, cuán rabioso está su padre contra David. No está todavía convencido porque él está en una situación un poco cándida en este sentido, porque piensa que va a poder saber o que su padre va a ser completamente honesto con él. David, ante esta situación, le abre los ojos, diciéndole que su padre va a tratar de protegerlo. La versión NBI traduce la respuesta de David de esta manera. Tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad, por lo tanto, se dijo a sí mismo, no le diré nada a Jonathan para que lastimarlo. David ya tenía asumido que Saúl, en su maldad, iba incluso hasta ocultarle cosas al príncipe. Las angustias llegan a cada seguidor de nosotros, o sea, a cada seguidor de Cristo, a nosotros, aquel que busca ser conforme a su corazón, pero no necesariamente será en soledad. Vamos a sufrir angustias en nuestro camino hacia el Señor. Job la subió, o sea, Job la sufrió, sin mucha suerte, eso sí, acompañado por sus amigos. No estuvo solo Job en su desesperación. En nuestro Señor Jesucristo estuvo acompañado en la cruz por María, por Juan, por María Magdalena y por la mujer de Cleofas. Incluso Pablo tenía Silas en la cárcel. Nosotros siempre tendremos compañía. El Señor dispondrá de compañía en nuestras angustias, tal como vemos que David tiene a Jonathan. En la actualidad nosotros tenemos el ministerio de la iglesia, ya que una de sus misiones es que nos alentemos, que nos acompañemos entre nosotros, con un saludo, un regalo, una ayuda, una palabra, un mensaje. Debemos alentarnos como comunidad. Aunque no sepamos completamente qué es lo que está sufriendo nuestro hermano, si lo vemos acongojado y la persona no quiere abrirse, no importa, tenemos que acompañarlo, tenemos que cuidarlo y protegerlo. A pie del ejemplo, por ejemplo, también nosotros tenemos gente que nos visita en la iglesia o gente que en la reunión de la oración nos pide que oremos por otros. Eso también es parte de nuestra misión, de poder estar acompañando al que esté en angustia. Y hagámoslo. Pero también puede ocurrir que alguna vez nosotros no vamos a estar acompañados, porque vamos a estar en la cama de un hospital, vamos a estar en medio de un accidente o quizás en el momento en que vamos a recibir una noticia que nos va a golpear de forma violenta. Recordemos que en ese momento quizás no tendremos a un amigo cerca, pero sí tenemos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. El Señor nunca nos dejará solos. Volvamos a la historia. David respondió a Jonathan, he aquí que mañana es luna nueva y yo debo sentarme con el rey para comer. Pero tú dejarás que me vaya y me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Si tu padre me echa de menos, dirás, David me pidió encarecidamente que lo dejara ir de inmediato a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia tienen allá el sacrificio anual. Si él dice, está bien, entonces tu siervo tendrá paz. Pero si se enoja, sabrás que el mal está determinado de parte de él. Tendrás pues misericordia de tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo. Si hay maldad en mí, mátame tú. ¿Para qué llevarme hasta tu padre? Jonathan respondió, nunca te suceda tal cosa. Antes bien, si llego a saber que está determinado de parte de mi padre que el mal venga contra ti, ¿no te lo avisaré yo? Entonces David preguntó a Jonathan, ¿quién me avisará si tu padre te responde con aspereza? Y Jonathan dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron al campo juntos. Aquí hay un punto que voy a tocar brevemente porque no lo puedo eludir. Al momento de leerlo, no lo podemos dejar pasar y también es tocado por varios comentaristas o varias personas que han tocado este capítulo. La desesperación de David lleva a que su amigo le mienta a su padre. Le está pidiendo literalmente que le mienta al rey. La desesperación nos puede llevar
a pecar. Y más encima, a pedir a nuestros amigos a pecar. Y ellos van a poder quizás, por su amor, pecar por nosotros. Este ejemplo no es digno de imitar. Aunque ya sabemos que el pecado de estos amigos, el Señor lo transformará en bendición al ser usado como protección para mantener el linaje del Mesías, ya que se está protegiendo la vida de David, tanto por el papel que él va a cumplir como rey, pero también, y más importante, cómo va a ser parte del linaje que nos va a llevar hasta Jesucristo. Ahora, tampoco tenemos que olvidar que esta no será la última vez que David peque y que sus ideas e iniciativas pecaminosas arrastren consecuencias para él y para sus seres queridos. ¿Ya? Entonces, volviendo al texto, si leemos la nueva versión NBI, en el versículo 8, la respuesta de David se lee de la siguiente manera. Si me consideras culpable, no hace falta que me entregues a tu padre, mátame tú mismo. Al escuchar esto, Jonathan, si se dan cuenta, hay un cambio en él. No le sigue insistiendo con respecto a esto. Comprende que el consuelo que está dándole a su amigo es insuficiente ante el temor de David. Y por lo tanto, en vez de tomar la vida de su amigo, le asegura una salida a través de este juramento. David está rendido. Incluso tras oír a su amigo decirle que le avisará apenas sepa algo, insiste, su desesperación es mayor. ¿Cómo podré saber si tu padre está enojado o no? Según la nueva traducción viviente. Perdón, la nueva versión internacional. Y Jonathan llega a un punto que para consolarlo al ver tanta desesperación, hace un acto que, como ambos son dibujados como personas que son seguidores del Señor, que están con su palabra, que buscan, etcétera, hace algo que evoca quizás una historia que escucharon muchas veces desde niños ambos. Lo lleva a revisar el pacto al aire libre, afuera, tal como en su momento Abraham lo hizo cuando salió a contar las estrellas, cuando hizo el pacto con el Señor. En el versículo 12 al 17 se narra lo siguiente. Y Jonathan le dijo a David, vive el Señor Dios de Israel, que cuando yo haya hablado con mi padre mañana como hasta ahora, las 9 de la mañana, he aquí que si él muestra buen ánimo para con David, no enviaré yo para hacértelo saber, pero si mi padre quiere hacerte daño, así llega el Señor a Jonathan y aún le añada, si no te lo hago saber. Así te despediré y te irás en paz, y que el Señor esté contigo, como estuvo con mi padre, y si quedo vivo, muéstrame la misericordia del Señor para que yo no muera. Cuando el Señor destruya de la tierra uno por uno los enemigos de David, no elimines para siempre misericordia de mi casa. Así Jonathan hizo un pacto con la casa de David y dijo, el Señor lo demande de mano de los enemigos de David. Jonathan hizo jurar de nuevo a David a causa de su amor por él, porque lo amaba con toda su alma. Entonces acá vemos que se refleja un juramento entre ambos amigos. Sobre los juramentos, la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente en su capítulo 22, parte 2. Las personas deben jurar únicamente por el nombre de Dios, el cual debe ser usado con toda reverencia y santo temor. Por lo tanto, jurar en vano o precipitadamente por este nombre glorioso y terrible, o jurar en alguna manera por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe ser detestado. Además, así como en asuntos de peso y de importancia, juramento está autorizado por la palabra de Dios, tanto bajo el Nuevo como el Antiguo Testamento. De modo que cuando una autoridad legítima demanda un juramento lícito para tales asuntos, dicho juramento debe hacerse. Ambos hombres sabían los mandamientos. Uno dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Ambos conocían la ley y la estaban usando de buena manera. El amor fraternal de este príncipe le hizo jurar que cuidaría de su descendencia. David cumplirá esta promesa, pero será solamente tras la muerte de su amigo. Estos dos individuos hacen un pacto invocando al Señor para que las partes respondan. Jonathan en su juramento dice, pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Dentro de esta sección y la siguiente, hay una confesión del príncipe en el pacto que reconocía que su padre era enemigo de la casa de David y que el Señor estaba de parte de su cuñado y que su vida, la vida de Jonathan, la sobrevivencia a todas estas acciones del rey Saúl no estaba garantizada.
Por eso pide por su descendencia, por su casa, le pide que la cuide y la acompañe. Esta es una figura y sombra de lo que el verdadero príncipe, nuestro Señor Jesucristo, haría para salvarnos a nosotros pecadores cuando tomando su vida como garantía ante la ira de Dios. Ahora vamos a ver cómo funciona el plan de estos amigos. Luego le dijo Jonatán, en el versículo 18, mañana es luna nueva, y tú serás echado de menos porque tu asiento quedará vacío. Al tercer día descenderás rápidamente y vendrás al lugar donde estaba escondido cuando empezó este problema. Esperarás junto a aquella piedra. Yo tiraré 3 flechas en esa dirección, simulando tiro el blanco. Y aquí que enviaré al muchacho diciéndole, ve y busca las flechas. Si digo al muchacho, he aquí las flechas están más cerca de ti, tómalas, tú vendrás, porque hay paz y no hay peligro. Vive el Señor, pero si yo digo al muchacho, he allí las flechas están más allá de ti, vete, porque el Señor te manda. Y cuando a las palabras que tú y yo hemos hablado, he aquí que el Señor sea testigo entre tú y yo para siempre. Jonathan le da una clave que solamente ambos van a entender. Al ser un arquero, nadie sospecharía si sale a entrenar durante las mañanas a, obviamente, utilizar su arma. Como estos amigos, ante la crisis es bueno contar con el consuelo de hermanos y amigos que nos pueden ayudar. La angustia nos puede llevar a cometer errores, como el de David al alejarse de la compañía de Samuel en el capítulo 19. Nosotros somos seres gregarios, buscamos compañía. La amistad entre estos hombres continuará más adelante de este capítulo, pero también quisiera cerrar este punto sobre la amistad de estos dos hombres, mientras tanto, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo en la última cena, registradas en Juan capítulo 15, versículos 13 y 14. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. De cierta manera, Jonathan va a poner en práctica estas palabras, como vamos a ver a continuación. La parte 2, del versículo 24 en adelante. David se escondió en el campo y cuando llegó la luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer. Como solía, el rey se sentó en su silla, la silla junto a la pared. Jonathan se levantó y Abner se sentó al lado de Saúl. Pero el lugar de David quedó vacío. Aquel día Saúl no dijo nada, pues pensó, algo le habrá acontecido y no está purificado. Seguramente no está purificado. La soberbia del rey solamente era igual a su paranoia. Ante su corte, él se sentaba con su espalda hacia la pared para protegerse de la traición. Y además tenía al lado sentado a Abner, que era su general. El rey estaba convencido que todo debía estar bajo su control. Por lo tanto, confiaba que David volvería manso y humilde como otras veces a su presencia, apenas pasara la sensación de peligro. Por lo cual pensó que su temor a Dios sería lo único que lo bastaría a celebrar con su rey esta fiesta. Piensa que David falta a su presencia por no asociar la festividad con su impureza, mientras él, como veremos, tiene un corazón impuro y corrupto. Dios nos capacite para no imitar este comportamiento acusado por el mismo Señor Jesucristo en Mateo 23-27. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos y hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Saúl acá en este sentido, él pensaba hacia sí mismo que estaba haciendo las acciones mejor que David y que David estaba sucio, por eso se tenía que limpiar, pero él como rey era digno y estaba en la cena. Ojalá que nunca nosotros pasemos por esta situación en que nos creamos mejor que el resto y si lo hemos experimentado, esperemos que el Espíritu Santo nos corrija este tipo de pensamientos. Siguiendo con la historia, pero sucedió que al día siguiente, al segundo día después de la luna nueva, el asiento de David quedó vacío, por lo que Saúl preguntó a su hijo Jonathan, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí ni ayer ni hoy? Jonathan respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que lo dejara ir a Belén. Él me dijo, por favor déjame ir porque los de mi familia tenemos un sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha ordenado. Por eso, si he hallado gracia ante tus ojos, permítame que me vaya y visite a mis hermanos. Por eso no ha venido a la mesa del rey. Sobre este pasaje, Charles Spurgeon escribió en su sermón El asiento vacío. El instinto de conservación es una ley de la naturaleza que estamos obligados a cumplir. Nadie debería exponerse innecesariamente a una muerte inesperada. Sería bueno que muchos asientos quedaran vacíos por esta razón, pues hay lugares sumamente peligrosos para el alma
de los que los hombres deberían levantarse y alejarse de inmediato. Nadie debería permanecer en donde Satanás se sienta a la cabecera de la mesa. Volviendo al texto, se confirma el plan. Jonathan le miente a su padre para conocer el peligro real de su amigo. Recuerden, Jonathan mostraba cierta resistencia a la idea de cuán definitivo era el odio de Saúl a David, capaz de propiciar un cisma entre este príncipe y el rey, tanto que David, al darse cuenta del efecto de su convicción, de cuán convencido estaba de que quería matarlo y que su odio era cabal, que incluso en el versículo 8, como leímos más atrás, abrió la posibilidad de que él pudiera tener un delirio y que obviamente fuera culpable de lo que se le acusaba, y por eso le pedía a Jonathan que tenía que entregarlo, que Jonathan llegara a esa convicción, que fuera Jonathan el que lo matara. Ahora, por otro lado, Saúl, como todo un buen político, pregunta en presencia de la corte y de su familia, no por David, no por su yerno, porque lo era en ese momento, no por el guerrero famoso de Israel, ni siquiera por el músico que le calmaba el espíritu malo, sino que pregunta por él, refiriéndose como el hijo de Isaí. Título que lo abstrae de todas las cualidades y méritos que ha demostrado y que se ha ganado desde la caída de Goliat. Deshumanizar a tu enemigo es una trampa que busca anular al oponente, al despojarlo de su esencia, de su identidad. Cuando tratamos a un enemigo por distintas ideas, por ejemplo, cuando tratan a alguien de facho, o de comunista, o de cuico, o de flight, le estamos quitando su característica, lo estamos deshumanizando, lo estamos bajando. Nosotros en Cristo no debemos caer en esos juegos. En nuestro reino, como lo menciona Pablo en el libro de los Gálatas, todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. No tenemos que caer en esas descalificaciones. Volviendo al texto, Jonathan cumple su parte del trato. Sabemos que es una mentira, ya que a poca distancia David está escondido esperando noticias. Jonathan mentía y no honraba a su padre al no decir la verdad. Nuevamente, no es una acción que debemos imitar. Es para entender en este ejemplo que nosotros somos seres rotos y que en estas debilidades el Señor se gloría. Y Saúl sabía cómo era la lealtad de su hijo en este predicamento, ya que le pregunta directamente a él y no al resto, no como en el campamento cuando lo conoció, que le preguntó a Abner, le pregunta directamente a Jonathan por el hijo de Isaí. Entonces Saúl se enfureció, sigue el versículo 30, contra Jonathan y le dijo, hijo de la corrompida y rebelde, ¿acaso no sé que tú has elegido el hijo de Isaí para vergüenza tuya y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Todo el tiempo que el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Manda pues a traerlo porque ha de morir. Otras versiones traducen este insulto como mala madre, aunque en el hebreo el epíteto es mucho más fuerte, ya que tiene que ver con corrupción moral o deshonra sexual en referencia a cómo se está refiriendo el rey al hijo. Así de fuerte es esta ofrenda. La ira de Saúl arrasa la honra de su hijo y su esposa frente a la corte. Completamente es arrasada la honra del hijo y de la esposa de Saúl. Saúl pensó que David no había asistido al banquete por estar impuro, pero él, desde su estatus y su solemnidad, cae en una vulgaridad impropia de su cargo. David había medido a Saúl hace ya tiempo, tras todos los episodios de violencia vistos, las persecuciones vividas y las lanzas que esquivó. Y Jonathan recién estaba experimentando de primera mano la furia completa de Saúl. El príncipe, el hijo que será fiel a este hombre caído, a este rey Saúl, es embestido por la decepción del rey. Si esto lo comparamos a cómo termina este libro, cuando termina el primer libro de Samuel, es triste por cómo se involucra esta situación y la leemos en contraste con cómo muere Jonathan. Saúl también apela al ego de su hijo, recordando que este hombre amenaza su legado. Saúl le enrostra de que mientras viva David, su reino no va a poder ser efectivo ni va a poder estar firme. Ahora, Saúl desconoce que Jonathan ya había asumido el papel de su padre en la historia de David, ya había asumido cuál va a ser el rol de David, y había hecho las paces con ello,
Por lo tanto, ya para él ese no era un incentivo, a pesar de que para Saúl en su corrupción sí era un punto importante. Ahora, el príncipe responde a esta acción, versículo 32. Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, por lo que Jonathan entendió que estaba decidido de parte de su padre en la muerte de David. Jonathan se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió el segundo día después de la luna nueva, pues estaba triste por causa de David, porque su padre lo había afrentado. La pregunta de Jonathan es simple. ¿Por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho? La respuesta del rey barre cualquier duda de un hijo que lo ama y que lo amará hasta el final. Su corazón debió haberse hecho pedazos en ese momento. En mi interpretación, creo que Jonathan tenía la esperanza de que todo lo que él había visto de su padre no era su padre en sí, sino que era obra del espíritu humano que lo atormentaba. Pero ya con esto eso se quebró definitivamente. Jonathan preguntó por lo que se le acusa a David en un eco distorsionado de las interrogantes similares que un romano le haría al Sanedrín sobre nuestro Señor en el futuro. Ante estas preguntas, Saúl no es capaz de dar razones para la muerte de David y solamente responde arrojándole una lanza a su hijo. Sobre la lanza de Saúl, más adelante en este libro se narra la siguiente anécdota. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento. Estamos hablando de unos años en el futuro, cuando David aún estaba huyendo y Saúl lo seguía persiguiendo. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que está en su cabecera y vámonos de aquí. Saúl está dispuesto a matarlo en el momento en que lo vea. David, esta es la segunda ocasión en que se encuentra muy cerca del rey y no hace nada. Cuando se habla del ungido del Señor, acá no hablamos directamente de las cualidades de Saúl, sino que destaca cuán respetuoso es el Señor, perdón, David, de las órdenes de su Señor, de no tomar la vida de esta persona, y que él está confiado de que esta persona en algún momento va a morir. Tanto David como Jonathan demuestran ser mucho más dignos que el rey Saúl. Ambos no caen por el arma de Saúl, ya que ambos tuvieron que esquivar la lanza en algún momento. Ahora, no podemos decir lo mismo del rey, que también en un futuro tendrá algo que ver con su propia arma al momento de morir. La tristeza y la aflicción de Jonathan son rescatados por el Santo Espíritu en el versículo 34. Y es interesante esto porque el Señor deja registro de esto, deja registro de la tristeza y la frustración de Jonathan. Podría haber saltado inmediatamente al día siguiente mientras hacía la práctica, pero dejan en constancia de que Jonathan esto lo sufrió. Dios registra toda lágrima que nosotros hemos sufrido. Dios tiene noción de lo que hemos padecido en solitario o en compañía. Nosotros podemos contar con eso, de que el Señor nos entiende. Vamos ahora a ir cerrando ya este capítulo 20. Versículos 35 al 43. Sucedió que la mañana siguiente Jonathan salió al campo según lo convenido con David, y un muchacho pequeño estaba con él. Entonces dijo al muchacho, por favor, corre y busca las flechas que yo tiré. Cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la flecha de modo que pasara más allá de él. Cuando el muchacho llegó a donde estaba la flecha que Jonathan había tirado, este gritó al muchacho diciendo, ¿no está la flecha más allá de ti? Y Jonathan volvió a gritar tras el muchacho, date prisa, apresúrate, no te detengas. El muchacho de Jonathan recogió las flechas y volvió a su señor. Pero el muchacho no entendió nada. Solamente Jonathan y David entendían el asunto. Después Jonathan entregó sus armas al muchacho y le dijo, ve y llévalas a la ciudad. Cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose en tierra. Luego, besándose el uno al otro, lloraron juntos, aunque David lloró más. Entonces Jonathan dijo a David, vete en paz porque ambos hemos jurado en el nombre del Señor, diciendo, el Señor sea testigo entre tú y yo,
y entre mis descendientes y tus descendientes para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán regresó a la ciudad. Sobre este punto, Spurgeon dice dice sobre este pasaje Spurgeon lo siguiente: contemplen el amor de Jonatán y David. He aquí un hermano nacido para la adversidad, que se aferró a su amigo en el día del peligro, e incluso arriesgó su propia vida para defender a David. Veamos aquí un pequeño símbolo de que nuestro gran amigo, el Señor Jesús, ha hecho con nosotros. Este pasaje es bastante melancólico, esta sección. Si no fuera porque dicen que es en la mañana, uno perfectamente se lo puede imaginar como si fuese en el ocaso, con la puesta del sol incluida. Los amigos cumplen lo acordado y la despedida es dolorosa. El texto menciona que David llora más y, tal como en la interpretación que hizo anteriormente, probablemente sea porque Jonathan ya había sufrido toda la noche lo que tenía que decirle a su amigo. Por lo tanto, había quedado vaciado de toda la frustración y toda la tristeza, y con eso pudo consolar al futuro rey. Ambos van a cumplir sus promesas. Se verá una vez más, acorde al registro bíblico. Más adelante, en los capítulos más adelante, se van a volver a ver. Y ya después, Jonathan no sería nombrado hasta el momento de su fallecimiento. Después de esta historia, también más adelante en el futuro, un joven lisiado verá su historia cambiada por el amor de dos hermanos de guerra que reconocerían la intervención de Dios en la historia de su pueblo. Misericordia y gracia y divina en su estado puro para este descendiente de Jonathan más adelante. Para ir cerrando, recordemos lo que hemos visto en este pasaje. Primero, la amistad es una herramienta de Dios para con nosotros. Como otros, debemos cuidar de ser amigos. Porque en el trato entre los amigos nos vamos forjando, parafraseando lo que dice Proverbios, que las promesas y juramentos pueden hacerse y deben respetarse por amor al otro. A veces tendremos que tomar partido ante injusticias, tal como lo tuvo que hacer Jonathan, si comprendemos que la causa es justa, o sea, que es del Señor, aunque nos parta el corazón hacerlo. Jonathan se nos ilustra como una sombra de Jesús, de un heredero que no se aferró a su posición como príncipe, sino que ante la necesidad de apoyar a su amigo, a quien reconoció como favorecido por el Señor, se humilló sin necesidad a enfrentar la ira de su rey, casi siendo atravesado por una lanza. Cristo, parafraseando a Pablo en Filipenses, indica que no se aferró a su dignidad como Dios, sino que rebajándose voluntariamente a nuestra semejanza, llamándonos amigos, y se entregó por nuestros pecados hasta la muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó para que en el bendito día que viene toda la creación confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.